El mensaje de hoy lleva por título La disciplina del Padre, pero en la versión 2. Y el texto lo tenemos en Hebreos 12, pero ahora en los versículos que van del 9 al 15. Hebreos 12, de 9 al 15. Le voy a pedir a mi esposa, hermana la fe Talía, que me lea estos versículos. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Amén. Señor, pedimos que nos bendigas al escuchar esta palabra, para que podamos entender el mensaje, el principio que está detrás de cada una de estas frases, Señor, que están dentro de los versículos que hemos leído. Háblanos, porque tus siervos escuchamos, Señor. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. En nuestro último mensaje, la semana anterior, continuamos con el estudio del capítulo 12 de esta carta. Y en esta ocasión, la semana anterior, hablamos de 7 razones por las cuales los hijos de Dios tenemos que sufrir mientras corremos la carrera de la vida, que es como parte, hablando el capítulo 12 de Hebreo. ¿Cuáles eran más o menos estas razones? Bueno, la primera era nuestra propia insensatez, es decir, la falta de un buen juicio, del ser prudente en muchas cosas en la vida, de tener cordura o sentido común, como en un momento dado lo fue Nabal, ¿cierto? También lo fue Esaú. Nabal fue la esposa de Abigail, ¿cierto? Bueno, una segunda causal que nombramos fue el adoptar posturas a favor de Dios, es decir, jugármelas por el Señor en cuanto a divulgar su reino. La tercera causal que hablamos fue el pecado existente en nuestras vidas, por el cual sufrimos. También sufrimos muchas veces por los pecados pasados que quedaron en nosotros, porque todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Dios nos ha perdonado, pero las consecuencias siguen hacia adelante. También puede haber un propósito elevado de Dios, por el cual estamos sufriendo, teniendo una prueba. También podemos sufrir por causa de la fe y por último, porque somos disciplinados de Dios. Y terminamos señalando que creemos que si usted es un cristiano inteligente, dijimos, cuando esté pasando por problemas y no sepa el por qué, se va a dirigir entonces al Señor y va a hablar con Él para que le explique qué está sucediendo. Y también dijimos que si estamos seguros de que el Señor le va a permitir saber el por qué está sufriendo, puede que Dios no le esté juzgando, porque Dios no puede juzgar. Y ello constituiría entonces un castigo. Si nos juzga sería un castigo. Pero Dios es también nuestro Padre, amante y celestial, que disciplina a sus hijos. Basta con recordar primera carta a los Corintios 11, 31 y 32. Pablo, ¿qué nos dice ahí? Sí, pues,
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que debemos siempre buscar que Dios no nos juzgue por nuestra conducta. Bien, volviendo entonces al texto de Hebreos 12, capítulos 9 y 10, vamos a volverlos a leer. Dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que cuando estaba hablando de nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos, les obedecíamos, cuando niños teníamos que escuchar lo que nuestros padres nos decían. Eso nos ha pasado a la mayoría. Ahora, escuche usted o no a su Padre terrenal, es mucho mejor que escuche al Padre celestial. Por lo tanto, deberíamos ser más sumisos y respetuosos con la corrección de nuestro Padre celestial, que es más trascendente en nuestra vida terrenal y finalmente en nuestra vida eterna. Así que nos dice también, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Por lo tanto, ¿qué nos señala este versículo? Nunca debemos despreciar a Dios por su disciplina, aunque nos sea desagradable en el momento. Cuando nos resentimos o cuando nos resistimos, estamos resistiendo la disciplina de Dios, nos estamos considerando virtualmente iguales a Dios. No nos vemos como hijos de Él. Nos estamos poniendo en el mismo plano de Dios. Estamos de acuerdo, hermanos, queridos oyentes, que la disciplina puede ser humillante y causar cierta amargura, cuando sobre todo somos disciplinados por otra persona igual que nosotros. Pero no es lo mismo ser disciplinado por alguien que es legítimamente nuestro superior, el Padre de los Espíritus, Dios mismo. Dice en el versículo 9b, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto, con este viviremos? Lo que quiere decir acá es que debemos vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Y este es el lado positivo de esta vida. Pero también creemos que existe un lado negativo, que nos recuerda, ¿cierto?, que el Padre Celestial disciplina a veces de manera muy severa y que hay un pecado que conduce también a la muerte. Este pecado puede ser cometido por un hijo de Dios y a veces el Padre Celestial llamará al hijo desobediente fuera de este mundo porque esa persona está trayendo deshonra a Dios. El escritor de Hebreo está diciendo que sería mejor que usted, como creyente, escuche al Padre Celestial, porque Él le está disciplinando en amor. Pero si uno se resiste y persiste en continuar en el pecado, el Señor podría tomar su vida. Ahí en primera carta a los Corintios 5:5, cuando Pablo le está hablando, ¿cierto?, de que aún había tal fornicación en la iglesia, que uno se acostaba con la mujer de su padre. En el versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que a veces el Señor toma a este creyente y lo lleva al cielo, antes de que pierda su salvación. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. A veces un hijo de Dios puede tener la sensación de que su padre terrenal se ha enojado con él, hasta el punto de desahogar su enojo sobre él. Pero aún así, el hijo siempre reconoce que lo que hace el Padre es por su bien. Asimismo, también nuestro Padre Celestial nos disciplina. ¿También para qué? Para nuestro beneficio. Y de eso no hay ninguna duda. Porque dice, para esto nos es provechoso. Los padres humanos, incluso con la mejor intención posible, solo pueden disciplinarnos imperfectamente, porque carecemos de un conocimiento perfecto. Nuestro Dios, que todo lo sabe porque es omnisciente, puede disciplinarnos perfectamente, con resultados mejores y más duraderos de los que puede, ¿cierto?, lograr inclusive el mejor padre terrenal. La fe nos permite ver entonces que en nuestro peor dolor no hay nada penal. No hay ni una gota de la ira de Dios en ese dolor que sentimos, porque todo es enviado con amor. Y dice finalmente, para que participemos de su santidad. Se cree que no hay otra manera de llegar a ser un hijo de Dios maduro, perfecto, prudente, con crecimiento pleno, que viva en comunión con Él, si no es por medio de la disciplina de Dios. Este es aquí el pensamiento principal expresado en la palabra santidad. Tenemos que ser disciplinados para ser mejorados, maduros, prudentes, perfectos en la vida espiritual. Dice el versículo 12:11 en hebreo: es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Las pruebas son las pruebas, y las disciplinas es la disciplina. Si nos duele o no nos duele, si nos molesta o no nos molesta, porque si no nos molesta, si no nos duele la disciplina, ¿cierto?, o las pruebas, entonces significa que no están sirviendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Estas palabras de este versículo nos traen de recuerdo a aquel niño cuyo padre dijo antes de darle unos azotes. El padre le dice: hijo, esto me va a doler a mí más que lo que te dolerá a ti. Y el niño le respondió: sí, papá, pero no en el mismo lugar. Dios disciplina a sus hijos y no experimenta ninguna satisfacción especial en hacerlo, pero lo hace porque se da cuenta que nosotros necesitamos ser disciplinados. La realidad es que la disciplina no solo no parece ser causa de alegría, es que no es un motivo de alegría. Nadie se va a gozar porque lo disciplina, sino de dolor. Esa es la causa. Y ese dolor entonces es nuestra experiencia. El dolor que sentimos nos sirve de experiencia en la vida. Por eso en versículo 11b dice: pero después da fruto apacible de justicia. Este fruto espiritual debe ser evidente en la vida del cristiano. La razón por la cual muchos cristianos viven una vida donde las aflicciones se le presentan una vez tras otra es porque ellos se ciegan. No aprecian que están siendo disciplinados por Dios, o bien porque ellos se resisten a la disciplina, se oponen a la disciplina de Dios, no la reconocen. La corrección de Dios es inteligente, pero debemos mirar más allá del proceso de disciplina mismo, y tenemos que mirar y orientarnos hacia el resultado que tiene esa disciplina. El resultado muchas veces, y la mayor parte de las veces, no llega inmediatamente, sino tiempo después. Muchos creyentes son afligidos porque no sienten de inmediato que se han beneficiado de sus aflicciones.
Debemos simplemente recordar que no se puede esperar ver manzanas o ciruelas en un árbol que se ha plantado hace una semana atrás. Habrá que esperar su tiempo para ver sus frutos. Dice que han sido ejercitados. Ejercitado en el idioma griego antiguo es una palabra del mundo del atletismo. Así como el atleta es ejercitado para un mejor rendimiento físico, también nosotros somos ejercitados para un mejor rendimiento espiritual, como atletas espirituales de Dios. Dios siempre tiene un propósito para todo, para ejercitarnos. Mire, pensemos brevemente en David, que después de haber sido atacado por un león, cuando solo era un joven que apacentaba ovejas, él pudo verse desesperado en ese momento y haberse preguntado, ¿por qué Dios permitió que me sucediera algo tan terrible? Apenas escapé, podría haber dicho David. Pero si tan solo David hubiera podido tener la capacidad de ver hacia adelante, hacia el futuro, habría podido ver que Dios le tenía un gigante llamado Goliat, al que estaba destinado a enfrentarse, y que la batalla con el león lo preparó con anticipación. Siempre hay un propósito en las cosas que nos suceden, un propósito de Dios. Dios siempre tiene algo para nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción cuando Dios nos disciplina? Hay 4 reacciones que podemos tener hacia la disciplina de Dios y que se mencionan en este capítulo. Vamos viendo. La primera, en Hebreos 12:5, ¿qué nos dice? Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La primera reacción consiste básicamente muchas veces nosotros despreciar la disciplina o bien resistirla con ligereza. No aceptamos que esa disciplina lleva un mensaje para nosotros. O puede ser que la persona simplemente piense, bueno, estoy teniendo problemas, pero todo el mundo los tiene. Por lo cual no reconocemos el hecho de que nuestro Padre Celestial nos está disciplinando. Y no percibimos entonces cuál es el mensaje que viene con esa disciplina. En el versículo 5c dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hay personas que reaccionan con lágrimas y se preguntan, ¿por qué me ha sucedido esto? No merece la pena vivir la vida cristiana, dice. He servido al Señor y ahora Él permite que esto me suceda a mí. En otras palabras, estas personas simplemente se debilitan en su ánimo. Y muchos cristianos, lamentablemente, adoptan esta actitud. A veces escuchamos acerca de personas que han sido sanadas y se habla de grandes victorias en sus sanidades físicas. Si queremos saber algún lugar donde se experimentan grandes victorias, queridos oyentes, es ir a los hospitales y visitar creyentes que están en sus camas por mucho tiempo y escucharlos hablar. Ahí vamos a comprender las grandes victorias espirituales. Y eso muchas veces nos va a hacer sentir avergonzados. Porque muchas veces en las disciplinas nuestro ánimo decae. Muchos cristianos se desaniman. Pero el Señor lo único que quiere es bendecirnos a través de la disciplina. En segundo lugar, en Hebreos 12, 7a dice, si soportáis la disciplina. Esta es una reacción peligrosa. Es la reacción de aquellos que se consideran muy piadosos. Hay muchos creyentes que aceptan la disciplina del Señor de una forma pasiva y dicen, esto es del Señor y tengo que soportarlo. Él nunca nos pide que adoptemos una actitud pesimista. Si estamos pasando por dificultades o problemas,
¿por qué no nos acercamos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿por qué has permitido que esto suceda en mi vida? ¿Qué quieres decirme? ¿Cuál es el problema de fondo, Señor? El tercer punto en Hebreo 12:1. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después queda fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay quienes realizan ejercicios para perder un poco de peso, para mantenerse en buena condición física. Aquí se nos habla de otra clase de ejercicio. ¿Se ejercita usted cuando tiene problemas? ¿O cuando tiene que sufrir? ¿O cuando tiene un enemigo que se cruza en su camino? En este caso, deténgase por unos instantes y pregunte a Dios, ¿por qué has permitido que esta persona se cruce en mi camino? Amigo oyente, es que Dios lo ha permitido con algún propósito en su vida. Dios hace todas las cosas con un propósito y tenemos que ser ejercitados en ellas. Por eso el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios 9:17, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo se ejercitó a sí mismo, es decir, que no cedió a los deseos de su cuerpo, porque él no quería presentarse algún día ante Dios y ser reprobado. Así que, estimado oyente, quien quiera que usted sea y donde quiera que se encuentre, este es el momento apropiado para que se ocupe de realizar estos ejercicios de autocontrol y autodisciplina espiritual. Se cuenta que un hombre de Dios contrajo cáncer. Su primera pregunta al Señor fue lo siguiente: ¿por qué? No le llevó mucho tiempo descubrir que su Padre Celestial lo estaba castigando. Y él comprendió que esa situación se debía a que él era un hijo de Dios obstinado. No obstante, arregló su situación con Dios. Dios le sanó del cáncer y lo bendijo abundantemente en su ministerio en la radio. Pasado un tiempo, volvió a caer nuevamente enfermo. El médico le ordenó mantenerse acostado de espalda por una semana. Durante ese tiempo aprendió algo que quiso compartir con sus oyentes de la radio. En esta ocasión, Dios no le estaba juzgando, porque había aprendido a depender de Él. Se propuso entonces enderezar su relación con Dios cada día. Así que al enfermarse esta segunda vez, clamó a Dios diciéndole: Señor, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? Porque yo quiero continuar con mi ministerio por la radio. Pero la respuesta divina de Dios fue la siguiente: tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Hay muchas cosas que aún no has aprendido. Puede que tú pienses que tu ministerio por la radio es esencial y que yo no puedo llevarlo a cabo sin ti, pero ¿cómo me las arreglé sin ti antes de que tú llegaras? Vas a tener que estar así movilizado para aprender algo. Soy tu padre y necesitas aprender a soportar esta situación delante de mí. No sabes cómo descansar, ni sabes cómo esperar pacientemente ante mí. Así que este hombre de Dios dijo al Señor: está bien, Padre. Si quieres que esté recostado en esta cama, estaré. Quiero aprender la lección que tú tienes para mí. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Casi como un entrenador o un oficial militar, el autor de esta carta de Hebreo le dice a sus compañeros seguidores de Jesús que se animen y que se mantengan activos. Les había dado muchos motivos para ser fortalecidos en el Señor
Y había llegado el tiempo de sacarse ese desánimo, esa tristeza, esa depresión que tenían ellos. Sería muy bueno muchas veces soportar los problemas con la siguiente actitud mental: Dios es mi Padre y me está disciplinando. Hay un propósito en ello y una lección que yo quiero aprender. De esa manera deberíamos comenzar nuestro ejercicio personal de autodisciplina y control. Dice el versículo 13: y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Lo que quiere decir el autor de esta carta de Hebreo, quizás sería: tendremos que andar en caminos derechos para que los creyentes más débiles sigan nuestras pisadas, o tendremos que andar por caminos rectos para que no acostumbremos a caminar cojeando a través de la vida. Hay hoy muchos creyentes espiritualmente lisiados que se quejan y critican y no son en absoluto testigos para Dios, y sin embargo proyectan una imagen de creyentes piadosos. Dice en versículo 13c: sino que sea sanado. Las imágenes aquí de manos y rodillas levantadas, pies hacia adelante, nos hablan de la disposición que debemos tener para trabajar y movernos por Jesús y su reino. Esta disposición es la primera en irse cuando uno se rinde ante el desánimo. Nosotros somos testigos de Dios y siempre debemos de estar animados, seguir adelante en nuestro caminar, en nuestra carrera de la vida. Dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin el cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad. Esto significa armonizar nuestra relación tanto con los hombres, por eso habla de seguir la paz con todos, y con Dios, por eso habla de la santidad. Bien sabemos que el desánimo, el desaliento nos hace descuidados y despreocupados por la santidad y por las relaciones personales. En cuanto a la santidad, se nos dice: sin la cual nadie verá al Señor. La falta de santidad es un obstáculo crítico para una relación íntima con Dios. Esta santidad es cosa de crecimiento. Puede que esté en nuestra alma como un grano de mostaza, pero no se ha desarrollado. Nosotros sí tenemos, dice, la paz que nos llegó a través de ¿quién? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:1 dice Pablo: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así, entonces, es que tenemos santidad. Y esa santidad la tenemos porque Dios ha hecho a Cristo nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Si yo llego hoy a la presencia de Dios, será porque Cristo murió por mí. Y finalmente en el versículo 15 existe una gran señal de peligro. Dice lo siguiente: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Aquí comienza con mirad bien, lo cual contiene la idea de dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Dice en Hebreo 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y continúa diciendo el escritor de Hebreo: no sea que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La palabra aquí para deje no es apostasía, no es por la apostasía que deje de alcanzar la gracia. Aquí no se está hablando del peligro de apostatar. Lo que simplemente se está hablando es retroceder. No sea que ninguno, cierto, retroceda de la gracia de Dios. En otras palabras, un creyente debe mantener su mirada en el Señor Jesús y no en las personas.
Si no mantenemos los ojos fijos en Jesús, llegaremos a un punto en que no vamos a disfrutar la gracia de Dios. Este vivir correctamente significa cuidarnos tanto a nosotros mismos como también a los demás. De no regresar al legalismo, ya sea en una forma externa, de manifestación externa, o de una actitud interna que nos impida alcanzar la gracia de Dios. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Muchas veces la amargura no nos deja perdonar. Es un factor hiriente que nos quita la paz y destruye nuestras relaciones. Por lo general, la amargura y el enojo vienen de cosas insignificantes en nuestra vida, pero que destrozan hogares, destrozan amistades, destrozan relaciones. Por eso dice en Hebreos 12:15, tengan cuidado, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No deje que brote ninguna raíz de amargura en sus corazones, pues puede estorbarle y puede hacer que mucho por ello se contamine. La palabra amargura significa algo cortante o afilado. También implica sabor amargo. Este pasaje se refiere al fruto amargo producido por la raíz de amargura. Podemos estar amargados y esconderlo del resto del mundo y disfrazarlo en nuestras actitudes, como que si no existieran. Expresamos amargura siempre en nuestra vida, de muchas maneras. Por ejemplo, por medio de la ira, por medio de difamar a otro, por medio de hacer la malicia, pero no podemos esconder nuestra amargura del Dios omnisciente. La amargura nunca es constructiva, siempre es destructiva. No importa lo que la gente nos haya hecho, hermano. Cuántas veces lo haya hecho o cuán malo haya sido para nosotros. La amargura nunca es aceptable ante Dios. Cuando alguien te trata mal, te insulta o peca contra ti, la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Te sientes gratificado guardando rencor a las personas que te han ofendido? La amargura es el resultado de no perdonar a otros. Básicamente, si estás amargado con alguien, es que no lo has perdonado realmente a esa persona. La amargura es el resultado de responder de forma inapropiada, es decir, no bíblica, a una ofensa. La Escritura compara la amargura con una raíz. Así como una pequeña raíz crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y crece, afectándonos profundamente en todas nuestras relaciones cristianas. ¿Cuál es la semilla que plantada en la tierra de nuestros corazones se vuelve una raíz de amargura? Generalmente es una herida. Tenemos que tener cuidado de no dejar que la amargura se arraigue en nuestra vida. La amargura que abrigamos deshonra a nuestras relaciones. Esta es una razón por la cual hay tantas separaciones, divorcios, hogares destruidos. La amargura. Jesús le dijo a sus discípulos, mientras les enseñaba a orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si somos capaces de perdonar a otros sus ofensas, también nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Pero si no somos capaces de perdonar a otros esas ofensas que nos han dado, tampoco el Padre nos va a perdonar. Así que para terminar, si queremos soportar la amargura que a lo mejor hoy tenemos, entonces perdonemos. En resumen, estimados oyentes, en este pasaje que hemos estudiado, el escritor deja claro que el sufrimiento es a menudo la forma en que Dios nos edifica y capacita. No necesariamente es una señal
que Él tenga de disgusto con nosotros. Los cristianos que respondemos a esas dificultades y aflicciones debemos siempre buscar a Dios con fe. Puede que el Señor, cierto, evitar que la corrección sea mucho menor, pero nunca tenemos que dejar de lado que es una corrección de Dios, es una disciplina de Dios. En el versículo 15 pudimos ver explícitamente que la amargura nos va a contaminar. Eso significa que nos hará impuro en nuestro corazón, en nuestro interior, cuando existe la amargura. La Biblia es muy clara al respecto. La amargura es algo que debe ser evitado que llegue y se anide en nuestros corazones, porque de ser así va a contribuir totalmente a destruir nuestra relación con la familia, con las amistades y sobre todo y especialmente con Dios. Si en el corazón de alguien hay amargura, odio, rencor, frustración y desesperanza, lo que saldrá de sus labios serán críticas, quejas y algo negativo. El hablar mal de los demás, el quejarse de las circunstancias, el magnificar las cosas malas en lugar de dar gracias a Dios por las buenas, arruina en el fondo el plan maravilloso que Dios se propuso entregarnos desde antes que naciéramos. Todo lo malo que sale de nuestro corazón, en el fondo indica falta de fe. Basta con recordar Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oremos. Amén. Señor, damos gracias, Padre, por tus lecciones, por tu orientación a través de la palabra, para que no cometamos falta, Señor, para que no cogiemos, para que no caigamos. Tú nos estás mostrando cuál es la actitud correcta nuestra, Señor, frente a las diversas disciplinas y circunstancias de la vida, para que sepamos cómo tenemos que desarrollar nuestra vida conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos por ello. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén, amén, amén.